Acompáñame por favor con tu Biblia en el Salmo 139. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si me ayuda multimedia. Salmo 139 en la Nueva Traducción Viviente. Si tienes la Reina Valera está muy bien, la que tengas lo puedes leer. Cuando lo encuentras, quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies y vamos a leer juntos. Dice desde el verso 1, para el director del coro, Salmo de David. ¿Quién compuso este salmo? David. ¿Quién era David? El rey David. Así que el rey le compuso una canción al Señor. Y esta es la canción que él le compuso. En esta versión dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Verso 7. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Verso 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. En este pasaje, el pastor David, me vas a decir, bueno, era el rey David. No, primero fue pastor. Primero fue pastor de ovejas. Por eso cuando compuso el Salmo 23, él sabía lo que estaba diciendo. Cuando dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero antes de ser un pastor de ovejas, en la tierra no fue nadie. Pero Dios ya lo conocía. Cuando Dios envía al profeta Samuel a hablar con el rey Saúl, que era el actual rey de ese momento, y Saúl le había dado las espaldas a Dios, confió en sus propias fuerzas, ya no buscó a Dios. Entonces Dios le dice al profeta Samuel: dile al rey Saúl, llevaba 2 años de reinado, y Dios le dice: dile que lo he desechado y he buscado a alguien
que tiene un corazón como el mío. Saúl tenía 2 años de reinar, pero David nace 8 años más tarde de esa palabra. David nace cuando Saúl tenía 10 años de reinar. Pero antes que ni siquiera estuviera en el vientre, ni siquiera haya estado el papá y la mamá juntos ahí en su intimidad, Dios ya sabía que un día iba a venir de esa familia y en esa matriz se iba a formar un hombre que luego sería un rey de una nación y que tendría el carácter, el corazón como el que Dios le agradara. Cuando David compone luego ese salmo, él dice estas cosas así, verso 13: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Él no dijo fue papá y mamá, obviamente Dios usó a papá y a mamá, pero al fin y al cabo el que nos hizo fue Dios. Antes que nazcas, Dios ya te conocía. Y antes que ni siquiera tu papá le hubiera dado un piropo a tu mamá, Dios ya te conocía. Y es en serio. Fíjate, 8 años antes ya Dios había hablado de él. Pero luego comenzó la formación de él. Dios tiene un diseño para nosotros. Y muchas veces cuando leemos las escrituras o estamos en un servicio y Dios nos ministra o Dios nos habla o recibimos una palabra profética, recibimos lo que Dios tiene diseñado, pero no siempre nos cuenta el proceso. Nos dice lo que Él ha preparado, o sea, nos cuenta el título que vamos a tener, pero no siempre nos cuenta los exámenes que tenemos que rendir para llegar a ese título. No sé si viste esas ecografías que son así tridimensionales ahora y vos ves cuando el nene se chupa el dedo. ¿Vieron alguna de esas así? Y entonces hoy se puede ver cómo se va formando la criatura en la panza. Pero antes no era así. Antes no sabían si era nena o nene hasta que nacía. Aunque algunas tías viejas decían, tené la punta para adelante, esa es. ¿Se acuerdan o no? Y si un borracho le mira, entonces dice, el borracho no miente, seguro que... Así que el borracho era el ecógrafo. Los que nacieron en este siglo no entienden lo que estamos hablando. Pero ¿cómo puede ser que David pueda explicar? Dice, todas las partes en mi cuerpo fueron formadas allí en el secreto. Mi embrión vieron tus ojos. Tú, Señor, lo viste cuando yo estaba siendo formado. Y pensando en esto, es que si nosotros pudiéramos a través de la ecografía decirle a alguien, mira, tiene el dedo muy chiquito, agrandale el dedo. Mira, tiene la nariz chata, no, vamos a hacerle más larga. Si nosotros pudiéramos intervenir mientras que la criatura se va formando, formaríamos monstruos. Aunque algunos parecemos después. Porque a nosotros nos gusta intervenir y decirle, tenés que hacer de esta manera, no haga lo otro. ¿Viste el que sabe cocinar un poco así? Entonces ya alguien está empezando a amasar y dice, no haga así, pone harina abajo. ¿Verdad? Nos gusta meter la cuchara. Por eso el Señor hace que estén 9 meses en la panza para que no nos metamos nosotros.
Mira, mira el dedo como tiene ese pie, parece al del papá. No, vamos a corregirle, que no sea así tan pie de elefante. Mira, en serio, nosotros haríamos cada lío. Entonces hay cosas que Dios no permite que metamos nosotros la cuchara. Y por eso lo deja ahí en el vientre. El problema es que luego que salimos y empezamos a razonar, creemos que sabemos cómo hacer las cosas. Porque ahí ya tenemos un poco más de libertad, ya tenemos un poco más de autoridad, de creatividad. Y generalmente le decimos a los demás lo que tienen que hacer. ¿Pasa eso en casa o no? No dice el hombre, vos tenés que callarte y escucharme. No, nunca escucharon eso. Y entonces los hombres le decimos a las mujeres cómo tienen que ser mujeres y las mujeres le dicen a los hombres cómo tienen que ser hombres y ninguno de los dos es lo otro. Ni sabe, no tiene ni idea. Pero somos tan buenos maestros de lo que no sabemos. Entonces me encuentro con un David aquí que entendió uno de los secretos. Y es que para poder llegar a donde Dios diseñó que teníamos que llegar, había que pasar por un proceso, pero en ese proceso la clave estaba en esa intimidad mientras Dios nos va formando. No somos un producto terminado. Todavía, permítanme usar esta expresión, estamos en el vientre del Señor hasta que demos a luz la imagen de Cristo completa en nosotros. Y Pablo decía, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Todavía estamos en el vientre espiritual. Pero mientras el salmista está analizando esto, él dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. No estaba hablando de que el tipo era un tipo complicado, sino que está hablando de que todo lo que Él hizo en nosotros es tan impresionante. ¿Cómo puede ser que nuestra mente tenga tanta capacidad? Que estás buscando algo y vos decís, una tijera. Y una neurona de tu mente te recuerda dónde la viste hace 2 semanas atrás. Ni siquiera preguntaste, dijiste la tijera y tu mente te fue recordando, me parece que la vi. Lo hacemos tan automático, pero eso fue todo un proceso para que te llegue la información. La llave, y en un segundo tu mente pasa las películas por los lugares por donde pudiste haber dejado la llave. La ciencia no entiende, aunque estudia algo del proceso, cómo opera completamente el cerebro. Que en 1 milímetro cuadrado pueden haber 15,000 neuronas trabajando. Sí que Dios nos hizo complejos. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de arreglarse solo. No estoy hablando del carácter, estoy hablando del cuerpo. Te cortás, le pones un poquito de agua oxigenada, una curita y al rato se pegó y te hizo otra piel nueva. Tiene la capacidad de regenerarse. ¿Alguna vez te quemaste la lengua con el mate? ¿Sí? Con el agua caliente. Pero al rato volviste a tomar mate.
¿quién le dice que se regenere? Es que Dios hizo de nosotros tan perfecto. El hombre puede crear robots, pero no puede crear un espermatozoide. Y en cada hombre se crean más de 30 millones por día. El hombre puede hacer un robot y lo están haciendo, y máquinas que hagan cosas. Y le pueden poner una gota de lágrimas si quieren, pero no le pueden dar alma, ni le pueden dar espíritu. La inteligencia artificial está fantástico, sirve para muchas cosas, pero jamás te reemplazará a ti y a mí. Puede reemplazar tareas, puede reemplazar procesos, pero no puede reemplazar personas, porque jamás se irá al cielo a adorar a aquel que lo hizo, ni lo disfrutará, ni tampoco vivirá para siempre. Al que está al lado tuyo, decirle: vos sos la máxima creación de Dios. Y Dios te hizo hermoso. Tienes que hablar por fe. Aquí dice: tu fino trabajo es maravilloso. Así que te puedes parar ahí, un poquito de valor, de valor propio. Lo dijo él. El rey David dijo: tu fino trabajo, estaba hablando de él, dice: tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Y luego nació David. No era muy querido por su papá, alguna cuestión ocurrió allí, algunos teólogos tienen su posición, no voy a tratar el tema ahora. Pero luego que él nace, sufrió procesos. Uno de los procesos que sufrió fue el menosprecio de la familia, de los hermanos y del papá. Eso fue una realidad en él. No era tenido en cuenta ni para comer juntos cuando venía visita y alguien tan importante como el profeta Samuel, máxima autoridad, y fue el gobernante, el último juez de la nación por 40 años. No era cualquier persona. No fue tenido en cuenta. Pero Dios no cambió el plan para David. No importa que los hombres no lo tuvieran en cuenta, Dios mantuvo su diseño y mantuvo el propósito en este hombre. Dios ya lo había hablado. Pero todo este proceso de menosprecio, de que quedara a un costado, se burlaban de él sus hermanos porque eran guerreros. A él lo llamaban chismoso. ¿Qué viniste a hacer acá? Chismosear. Algo muy parecido a la historia de José. Pero ese menosprecio y esa soledad lo llevó a David a fortalecerse en Dios. No se fortaleció en los que él debería haberse fortalecido. El tiempo que estuvo a solas y que estuvo allí en el campo y que estuvo allí con las ovejas, no perdió el tiempo. ¿Cómo sabemos que no perdió el tiempo? Porque él ahí adoraba, ahí él cantaba, ahí él era valiente, ahí él se esforzaba. Que cuando el rey Saúl, lleno de demonios, en un momento atormentado por demonios, recibe el consejo de algunos de los que estaban allí sirviéndole, dice: ¿por qué no buscas un hombre que ministre la alabanza y que haga huir en medio de la alabanza a los demonios que te atormentan? Y uno de ellos dijo: conozco a uno.
El hijo de Isaí, varón valiente, sabe tocar, lo hace bien, es esforzado, y comenzó a contar sus cualidades. Tenía experiencia con osos, con leones, tenía experiencia en la batalla. Todo lo que había vivido no lo hizo más débil, lo que había vivido lo hizo más fuerte. Lo que había vivido lo había llevado al proceso de la intimidad en la matriz espiritual para que nazca un guerrero. Cuando pasamos procesos y estamos con Dios, tenemos que saber que el final va a ser una graduación espiritual donde saldrás más poderoso y más fuerte. Lo que hoy ocurre, bueno, también ocurría antes, es que ocurren dos cosas. Uno es evitar el proceso y la otra es menospreciar el proceso. Evitar el proceso, no sé, y entonces uno se anula. Y hoy, con las drogas, con el alcohol, con lo que sea, no quiero saber nada y me meto así la cabeza como ñandú en la tierra, pero dejo la cola afuera. Y entonces me anulo para evitar procesos. No quiero saber nada, no. Pero la otra es el menosprecio del proceso. Y entonces, cuando uno está en el proceso y no lo puede ver, que Dios está trabajando en la parte más íntima, allí donde nadie puede entrar, entonces el menosprecio del proceso es: ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué mis hermanos me rechazan? No me esperan para comer. Podría haber dicho David eso, pero él sacó provecho del proceso. Uno tiene que tomar una decisión cuando llega el proceso. ¿Qué quiere al final? ¿Solamente tener el consuelo de lamentarme? Y bueno, así es la vida. Unos nacen con estrella y otros nacimos estrellados. Pero no logramos cambios. Dios había hablado a David: tengo a alguien conforme a mi corazón, pero tuvo que pasar su proceso. Dios habló de ti. Al que está al lado, decirle: Dios habló de ti. Este pasaje de las Escrituras, si bien lo escribió David, pero si está en las Escrituras es espíritu y es vida. Así que cuando lo leemos también soy yo allí. Cuando lo lees también eres tú. También lo puedes decir: es que Dios, tú me formaste, me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Dios tiene un libro, Dios tiene una agenda. Así como nosotros armamos nuestra agenda, decimos: el lunes tengo que hacer tal cosa, el martes a la mañana esto, a la tarde el otro. ¿Haces tu agenda también? ¿Te ordenas un poco? Dios tiene una agenda para ti. Pero dice que Él cada día lo preparó. El tema es que a veces logramos hacer nuestra agenda, decimos: uy, tenía que ir a pagar, ¿cómo y no me fui a pagar. Te dije, viejo, que vaya a pagar, por eso cortaron la luz ahora. Lo tenía que hacer, pero no lo hice. La agenda de Dios, Él trazó lo que debíamos hacer, pero no quiere decir que nos tiene como títeres, sino que nos guía a hacerlo. Para cada día. Y ahí es donde nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios. Y cuanto más podamos hacer la voluntad de Dios y meternos en su agenda y lo que Él ha diseñado, más se va a reflejar Cristo en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. En esos procesos donde Él nos quiebra, en esos procesos donde ya nadie está al lado nuestro, donde parece que todo está caído, quiero decirte que en esos procesos es cuando Dios te hace fuerte. Es allí cuando Dios en realidad te trabaja. Es cuando allí en realidad Él está operando para que lo que Él ha diseñado, cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara.
Muchos queremos que Dios nos use, que Dios se glorifique en nosotros, pero ¿cuántos queremos pasar por el proceso de la injusticia? Pero es necesario pasar por allí. Porque Jesús lo pasó. Y Él dijo, si ustedes me llaman a mí y soy el maestro y ustedes son los alumnos y yo estoy pasando por este proceso, ustedes lo van a pasar. No quiere decir que te vas a quedar en el proceso, pero es necesario rendir esa materia. La injusticia es algo que uno la tiene que pasar. Pero por allí evita el proceso y dice, ay, esto es injusto, me voy a cambiar de familia, me voy a cambiar de iglesia, me voy a cambiar de no sé qué. Pero ahí era donde Dios te iba a hacer fuerte. Te estoy hablando con autoridad de lo que te hablo. Ahora se puede cambiar de hijo, se puede cambiar de padre, se puede cambiar de apellido, se puede, no sé. Uno tiene derecho a todo. Y el 17 dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Lo que Dios tiene pensado para ti es precioso, es glorioso, es maravilloso, es realmente algo que no podemos entender. Ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Si algo había aprendido David, era que su vida dependía de su relación con Dios. Por eso él habla de la grandeza de Dios. Y en este salmo está dividido como en 4 partes el salmo. Los primeros 6 versículos enumeran una de las cualidades y características únicas de Dios: su omnipresencia. Los segundos 6 versículos, su omnisciencia. Y los terceros 6 versículos, su omnipotencia. David, cuando describe esto, está describiendo a Dios, nos está describiendo Él. No está diciendo, miren cómo era mi piecito, no. Estaba diciendo cómo tú lo hiciste, cómo tú lo preparaste, cómo tú lo diseñaste, cómo es que sabías todo, cómo es que donde me vaya allí tú estás. Porque si me fuere allá a lo profundo, allí estás. Si me fuera al cielo, allí estás. Oh, ¿quién puede huir de ti, Señor? Cuando el hombre puede conocer a Dios y cada vez experimentarlo y conocerlo más en la relación, más crecerá en el propósito de Dios. Uno puede tener deseos, pero si no entra en la carrera, no se va a graduar. Puedes tener el deseo y lo que Dios te ha dicho, pero es necesario pasar el proceso. Hay materias que uno quisiera jamás rendirla, pero hay que enfrentarla. El perdón no solamente hay que darlo, también hay que saber recibirlo. No solamente hay que pedir perdón, también hay que dar perdón. Esto va haciendo que el carácter de Cristo trabaje en nosotros, se forme en nosotros. La libertad de Cristo y allí el poder de Cristo. Hoy estoy cumpliendo solo 59 años. No parece, ¿verdad? Pero y estaba tratando de recordar cómo fue ese día que nací. ¿Usted se acuerda del día que nació? Yo sí, porque me lo contó mi mamá. Y entonces cuando estaba recordando un poquito lo que me contó mi mamá, nací en un pueblito tan chico que hoy es un pueblo abandonado, los árboles crecieron en medio de las casas. Te vas así por la ruta y dice, bienvenido a General Urquiza. Diste 2 pasos y dice, gracias por su visita. Desde ahí creo que como a los
año y medio por allí, se mudaron mis papás y fuimos allá a la capital de la provincia. Mucho trabajo, esfuerzo. Nuestra casa era de madera, limpia. Me caí jugando porque era así un poco inquieto, de los que suelen llamar como hiperkinéticos, ¿verdad? De eso que lo tenés que atar para que se quede quieto. Y me caí en un pozo con cal. ¿Se acuerdan la época en que se apagaba la cal? Yo era rubio antes y ahí me quemé. Y con mi hermano nos subíamos a la punta de los paraísos allá arriba. Y mi mamá cariñosamente nos decían, bajen, nene, bajen. Y acá atrás tenía escondido una recompensa cuando bajábamos. Así que queríamos vivir arriba del árbol. Pero la realidad es que al no conocer a Dios, recurríamos al que nos medía el empacho, a un curandero, a la que nos tiraba las cartas. Y en vez de transitar la agenda de Dios, transitamos la del infierno. No era que Dios no estaba allí, es que nosotros no lo conocíamos. Y del fracaso, las cosas que uno vive, piensa que así va a ser siempre la vida. Y recuerdo que de chiquito, habremos tenido 7, 8 años, nos mandaban a estudiar inglés. Y en mi mente estaba, ¿para qué voy a estudiar inglés? Si nunca voy a salir de acá. Nací en un pueblo chiquito y ¿a dónde voy a ir? Así que me iba a estudiar por obligación. En la secundaria copié en inglés, hice machete. Yo decía, ¿para qué si no voy a usar? Y recién en segundo año de la facultad lo conocí a Jesús después de pasar un proceso de depresión, amargura, probar de todo un poco. Control mental, autosugestión, yoga, espiritismo, de todo, toda la basura que venía, lo agarraba. Y cuando conocí a Jesús, lo primero que él hizo fue dar valor a mi vida, lo que yo ni siquiera me daba el valor. Porque cuando vos no te das valor, entonces vos te regalás a cualquiera que te diga algo que te diera un poco de valor. Cuando conocí a Jesús, ahí entendí el verdadero valor de la vida, el valor de la pureza, el valor del perdón, el valor de la paz. Las cosas materiales no dan paz, a veces te la quitan. La paz es un regalo que te lo da la persona maravillosa que te formó, te creó, te diseñó y armó tu agenda para tu vida. Él te pone propósito y en ese propósito Dios te va armando y trabajando. Cuando conocí a Jesús, en verdad fue la primera vez que me sentí pleno, lleno y no dependía de lo que la gente dijera de mí, de lo que era, porque ya tenía valor propio. No sabía lo que Dios iba a hacer, no tenía idea de su plan. Y un día me encontré por primera vez en un aeropuerto de Estados Unidos, y todo el mundo me hablaba inglés y dije, ¿por qué no estudié? Y de grande tuve que estudiar y vivimos allí, estudié allí en el Instituto Bíblico en inglés, porque eso estaba dentro del diseño de Dios, de su agenda, aunque yo no lo entendía
cuando no lo conocía. Pero los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y aquí dice que todo lo que Él tiene pensado y preparado para ti, dice, no lo puedo enumerar. Son tan preciosos tus pensamientos acerca de mí. El diablo es el que te dice lo que no vales, pero cuando te acercas a Jesucristo te das cuenta cuánto vales, y no importa lo que hayas vivido antes o las veces que te hayas menospreciado o el mundo o el diablo mismo te haya embarrado. Cuando conoces a Jesucristo entiendes el valor que tienes, porque Él pagó hasta su última gota de sangre por amor a ti. Pero si entendemos el valor pero no el propósito, estaremos perdiendo el valor. No solamente Él pagó por ti y por mí, por lo que valemos para el Padre, sino también por lo que otros que están alrededor tuyo valen para el Padre. Y Dios puede hacer a través de tu vida. No solamente experimentamos el amor de Dios para nosotros estar plenos, llenos, fuertes, sino para que a través nuestro Dios pueda manifestar su gloria a otros. El día que nací, me contó mamá, yo nací solo. O sea, no estábamos en un sanatorio, no había una partera, no había nadie. Eran como las 6 de la mañana, me decía mamá que hacía frío y de repente comenzó a tener dolores de parto y yo salí. Saqué la cabeza así, hey, ¿hay alguien ahí que me estaba esperando? No había nadie que me estaba esperando. Y en el pueblo que nací tampoco no habían médicos, así que mi papá salió corriendo, y había un dicho en esa época que dice: hombre que corre que buscando, así como desesperado, como buscando partera, ¿verdad? Y así era. Y entonces la vecina de al lado fue a casa y le ayudó. Mi papá le pidió que le ayudara, pero esta vecina no era partera, pero era cristiana. Entonces me recibe con el cordón umbilical, yo ahí, y ahí ella me entrega al Señor y ora por mí. Ninguno de nosotros conocíamos al Señor. Pasaron los años, Dios hizo algo maravilloso. Todavía lo está trabajando conmigo. ¿Te das cuenta cuántos vecinos tienes? Que Dios puede hacer algo maravilloso con ellos. Si tan solamente llegas y oras por sus vidas, oras por sus hijos. Ese terrible que te tira el cascote, que te saca el mango del patio, ora por ellos, bendícelo. Vaya a saber, algún día está contando un testimonio de lo que vos oraste por ellos. Cada lugar donde Dios nos pone cada día no es una casualidad, es una oportunidad. Cuando alguien pasa al lado tuyo, cuando alguien se acerca a donde te muevas, Dios puede hacer algo. Cuando ya entiendes el valor que tiene, cuando ya entiendes que Dios te hizo, cuando puedes entender que hay una agenda gloriosa y que Dios a través tuyo puede hacer algo. Y termino con esto. Shalom a Jesús. Termino con esto, porque creo que no depende de un predicador, de un pastor, que el mundo pueda conocer a Jesús, y solo tenemos esta vida para predicar. Tal vez estás orando para que tus hijos conozcan al Señor, y está bien, pero tal vez tus hijos no te escuchen. Pero en una de esas tú prediques a un amigo de él o a alguien que luego le predica a él. No apuntes solamente a un lugar. Nuestra oración sí, pero nuestra tarea es para toda la humanidad. El mejor trabajo que podemos hacer en esta vida y salir de aquí diciendo: Señor, cumplí lo que me mandaste a hacer, esta vida tuvo sentido, es haber cumplido la agenda de Dios. Que cada día tenga sentido es preguntarle a Dios: Dios, ¿qué tienes en tu agenda para hoy? Y Dios te va a sorprender.
Porque hay más predicadores en la calle, en la administración pública, en la escuela, en el trabajo, en el barrio, que en los púlpitos. Hay más gente a la que Dios quiere usar para hacer milagros en esta ciudad de la que hay en las iglesias. Alguien predicando. Y ese eres tú. Ese eres tú. Te invito a que lo vuelvas a leer este salmo. Y Dios, algo precioso trabajará en tu vida y en mi vida. Y si podemos entenderlo y aplicarlo, cada día cobrará un mayor sentido. Y cada batalla también. Cada desafío también. Cuando venzas el carácter propio, cuando venzas el pecado, la tentación que te acecha, sentirás que has crecido en poder. Sentirás que la autoridad del Señor está manifestándose a través tuyo. Aunque haya lágrimas, dejar el pecado y tomar buenas decisiones hace que la carne también lo sienta. A la carne le duele, pero el espíritu se fortalece. Y cuando comienzas a correr, dice, en las alas del aire, del viento, comienzas a correr en el espíritu. Está hablando de otra dimensión. Se está hablando de un mover espiritual en su vida. Cuando te comiences a mover allí, entenderás que valió la pena, si es que se puede decir que la pena vale algo, pero valió el esfuerzo haber tomado la decisión correcta. Haber aceptado a Jesús, dejar el pecado, tomar la decisión correcta, siempre te empoderará. Nunca te arrepientas haber tomado la decisión correcta por Jesucristo.